Durante años fue admirado por millones, aplaudido en televisión y presentado como el rostro moderno del sacerdocio. Pero detrás de esa imagen impecable, el padre Jonathan Morris vivía una lucha silenciosa que casi nadie quiso ver. Esta no es una historia de escándalos, es una historia de límites humanos, fe y una decisión que sorprendió al mundo. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará verdaderamente impactado. Durante años, Internet y los medios construyeron una imagen casi irreal de Jonathan Morris, una figura que parecía encajar perfectamente en lo que el mundo moderno esperaba de un sacerdote visible, joven, seguro, articulado, con presencia y una facilidad extraordinaria para comunicar. No fue él quien se proclamó el cura perfecto. Fue la mirada externa la que lo colocó en ese pedestal, mezclando fe con estética, vocación con espectáculo, ministerio con marketing involuntario. En una época obsesionada con la imagen, su rostro se volvió más comentado que su vida interior, y su apariencia empezó a pesar tanto como su mensaje. La red lo convirtió en símbolo, en excepción, en el ejemplo que muchos señalaban para decir, así debería ser un sacerdote hoy, sin preguntarse jamás si alguien puede sostener durante años una expectativa tan idealizada sin pagar un precio profundo. Porque cuando una persona deja de ser vista como lo que es y pasa a ser vista como lo que representa, comienza una forma sutil de deshumanización. El cura perfecto no podía cansarse, no podía dudar, no podía mostrar grietas, no podía permitirse silencio. Todo debía ser coherente, impecable e inspirador. Cada gesto observado, cada palabra analizada, cada aparición celebrada o cuestionada. Esa presión no aparece en titulares, pero se infiltra lentamente en la vida cotidiana. La admiración constante no siempre fortalece, a veces aísla. Y en el caso de un sacerdote, ese aislamiento puede volverse especialmente peligroso, porque la vocación no se sostiene con aplausos, sino con oración, recogimiento y verdad interior. Internet fabricó una imagen atractiva, brillante y funcional para el consumo mediático, pero esa imagen no rezaba, no descansaba y no llevaba el peso de las renuncias diarias. Mientras el público veía un ideal, la persona real cargaba con la exigencia de no defraudarlo. Así comenzó a gestarse una tensión silenciosa entre lo que todos veían y lo que solo él vivía. Una tensión que, aunque invisible, fue marcando el inicio de un desgaste profundo, que cambiaría su historia para siempre. Desde mucho antes de convertirse en una figura reconocida, la vocación de Jonathan Morris se había gestado lejos de focos, titulares y cámaras. No nació como una respuesta impulsiva ni como una búsqueda de sentido pasajera, sino como una decisión madura en un joven que tenía opciones reales fuera de la iglesia. Proveniente de una familia numerosa y con claras capacidades intelectuales, su camino parecía encaminado al éxito profesional tras estudiar administración de empresas. Pero a los 21 años tomó una decisión que iba en dirección contraria a cualquier lógica de comodidad o prestigio inmediato. Entrar al seminario no significaba ganar visibilidad, significaba desaparecer, someterse a disciplina, estudio y obediencia. Y eso es clave para entender su historia, porque desmonta la idea de que todo fue una construcción superficial desde el inicio. Su formación fue rigurosa, exigente y profundamente eclesial. Primero en Estados Unidos y luego en Roma, donde estudió humanidades clásicas, filosofía y teología en el corazón mismo de la Iglesia. No fue un sacerdote improvisado, ni un comunicador vacío. Fue alguien preparado para pensar la fe con seriedad y vivirla con estructura. Su ordenación sacerdotal en 2002 no llegó como recompensa mediática, sino como culminación de un proceso largo de discernimiento.
En esos años iniciales no había cámaras siguiéndolo, ni titulares exaltándolo. Había silencio, estudio y una entrega real a lo que entendía como su llamado. Por eso es importante subrayar que su historia no comienza con la fama, sino con una vocación auténtica que fue asumida con responsabilidad. La paradoja vendría después, cuando una vocación nacida en el recogimiento empezó a ser vivida bajo una exposición constante que no todos están llamados a sostener. Aquí se rompe el relato simplista y emerge una verdad más incómoda, la de una vocación real enfrentada a un contexto que terminó transformándola en algo que nunca buscó ser. La televisión no llegó a su vida como un plan. Llegó como una consecuencia inesperada de su capacidad para comunicar y de una imagen que el mundo mediático consideró perfecta para pantalla. En un contexto donde la fe rara vez encontraba voceros claros y convincentes, Jonathan Morris apareció como alguien capaz de explicar temas complejos con serenidad, firmeza y un lenguaje accesible. Y eso en los grandes medios es oro. Poco a poco comenzaron las invitaciones, primero puntuales, luego recurrentes, hasta que su rostro se volvió familiar para millones que quizá nunca pisaron una iglesia. La televisión le dio alcance, influencia y una plataforma desde la cual defender posturas impopulares con seguridad. Para muchos católicos fue motivo de orgullo verlo ahí, para otros una incomodidad difícil de nombrar. Pero más allá de opiniones externas, lo que realmente cambió fue el ritmo de su vida. La agenda empezó a llenarse, los silencios se acortaron, la exposición se volvió constante y la figura del sacerdote comenzó a confundirse con la del analista, el comentarista, el personaje público. La televisión no solo amplifica la voz, también exige presencia continua, coherencia absoluta y una energía que no se apaga cuando se apagan las luces del estudio. Y ahí nace una tensión profunda porque el sacerdocio necesita espacios de recogimiento que no siempre son compatibles con la lógica mediática. Cada aparición sumaba reconocimiento, pero también restaba anonimato, descanso y margen para la fragilidad. La fe se explicaba ante cámaras, mientras la vida interior luchaba por encontrar tiempo y silencio. Sin darse cuenta, su misión empezó a medirse por ratings, impacto y visibilidad, y no por aquello que nunca se ve en pantalla. La televisión no le quitó la fe, pero le cambió el equilibrio. Y cuando una vocación se vive durante años bajo la mirada constante del público, algo esencial comienza a desplazarse, no de forma brusca, sino lenta, silenciosa y acumulativa. Ese fue el verdadero punto de inflexión, el momento en que la vida sacerdotal dejó de ser solo ministerio para convertirse también en espectáculo. Y esa mezcla, aunque atractiva por fuera, empezó a tener un costo interior que marcaría todo lo que vendría después. Cuando Jonathan Morris decidió cambiar de congregación y pasar del ámbito religioso al sacerdocio diocesano, muchos lo vieron como un simple movimiento administrativo, casi técnico, sin mayor significado. No hubo escándalo, no hubo titulares alarmistas, ni declaraciones dramáticas. Todo se hizo conforme a la norma, con permisos, con obediencia y dentro de la estructura de la iglesia. Desde afuera parecía un paso lógico, incluso positivo, una forma de dar estabilidad a una vida que ya era intensa. Sin embargo, ese cambio marcó un punto de inflexión silencioso que casi nadie supo leer en su momento. Dejar una congregación no es solo cambiar de destino, es cambiar de forma de vivir la vocación, de ritmos, de apoyos y de identidad comunitaria. El paso a la arquidiócesis lo colocó en parroquias, universidades y medios de comunicación con una autonomía mayor, pero también con una carga personal más pesada. La vida religiosa ofrece una estructura comunitaria constante, mientras que el sacerdocio diocesano exige una gestión mucho más individual de la soledad, del tiempo y de las decisiones. Exteriormente, su ministerio siguió creciendo. Fue capellán universitario, dirigió un medio católico, asumió responsabilidades parroquiales importantes. Todo parecía indicar madurez y consolidación, pero por dentro la tensión no desaparecía, simplemente cambiaba de forma. La fama seguía ahí, la exposición también, y ahora se sumaba una vida más solitaria, menos protegida por una comunidad estable. Ese cambio, aprobado y legítimo, fue interpretado por muchos como una señal de fortaleza cuando en realidad escondía un cansancio acumulado que buscaba nuevas formas de sostenerse. No fue una huida, fue un intento de equilibrio. Pero ese intento, aunque honesto, no resolvió el conflicto de fondo. El cambio que casi nadie entendió no fue geográfico ni institucional, fue interior. Fue el momento en que una vocación comenzó a reacomodarse bajo una presión que no disminuía.
Y ese reacomodo, lejos de traer descanso, dejó al descubierto que el desgaste no estaba en el lugar donde servía, sino en la forma misma en que su vida se volvió permanentemente expuesta. Ser admirado por el cuerpo puede parecer irrelevante o incluso halagador, pero cuando esa admiración se instala en el corazón de una vocación que exige renuncia, silencio y entrega total, se convierte en un peso difícil de describir. En el caso de Jonathan Morris, su físico dejó de ser un rasgo secundario para transformarse en una etiqueta permanente que lo acompañaba a cada lugar, a cada aparición pública y a cada encuentro personal. No era solo reconocido por lo que decía o por lo que enseñaba, sino por cómo se veía, y esa mirada constante terminó influyendo en la forma en que era percibido y tratado. El problema no estaba en la belleza en sí, sino en la carga simbólica que otros proyectaban sobre ella. Comentarios, idealizaciones, expectativas implícitas y comparaciones constantes fueron construyendo una presión silenciosa que no suele aparecer en ningún manual de formación sacerdotal. Vivir el celibato no es una experiencia abstracta, se vive en un cuerpo concreto, en una sensibilidad concreta, y esa vivencia se vuelve mucho más exigente cuando la persona está expuesta de manera continua a miradas que no siempre son neutras. Mientras para muchos fieles el título de sacerdote guapo era anecdótico o incluso motivo de orgullo, para él se transformó en una identidad impuesta que eclipsaba otras dimensiones más profundas de su ministerio. La admiración constante no fortalecía la vocación, la tensaba, porque cuando el cuerpo se vuelve foco, el interior queda en segundo plano y el sacerdote empieza a cargar con una dualidad difícil de integrar. La renuncia deja de ser silenciosa y se vuelve observada, evaluada o comentada, y en ese contexto la lucha interior se intensifica sin encontrar espacios seguros para ser expresada con libertad. El peso de ser admirado por el cuerpo no rompió su fe, pero erosionó lentamente la paz con la que vivía su entrega. Fue una presión acumulativa, discreta y persistente que fue desgastando el equilibrio entre lo que se esperaba de él y lo que su interior podía sostener sin quebrarse. La parte más decisiva de esta historia nunca ocurrió frente a una cámara, ni fue explicada en entrevistas. Ocurrió en el territorio invisible, donde se juegan las decisiones más difíciles, la conciencia, el silencio y la oración. Mientras el público veía a un sacerdote seguro, articulado y firme, Jonathan Morris vivía una lucha que no se transmite por televisión ni se resume en una frase contundente. No era una crisis repentina ni una caída abrupta, era un desgaste lento, acumulado, nacido de años de tensión entre lo que mostraba por fuera y lo que intentaba sostener por dentro. La vida mediática exige constancia, energía, disponibilidad permanente y una imagen sin fisuras, pero la vida sacerdotal necesita espacios de soledad fecunda, recogimiento profundo y una relación íntima con Dios que no admite prisas. Cuando esos espacios se reducen, la vocación no se rompe de inmediato, se debilita en silencio. Jonathan Morris no dejó de creer, no dejó de rezar, no abandonó su compromiso de un día para otro. Continuó sirviendo mientras internamente intentaba encontrar paz en una exigencia que cada vez se volvía más pesada. El punto más delicado de esa lucha fue el celibato, no como idea teológica, sino como experiencia vivida. Él mismo reconocería después que durante años intentó asumirlo con fidelidad, pero sin lograr una paz interior real. Esa falta de paz no siempre se manifiesta como rebeldía, muchas veces se manifiesta como cansancio espiritual, como una sensación persistente de estar forzándose a vivir algo que ya no fluye desde la verdad interior. Acompañado espiritualmente y con formación sólida, no tomó atajos ni buscó salidas fáciles. Simplemente llegó a un punto donde seguir aparentando fortaleza habría sido mentirse a sí mismo. La lucha que no se ve en pantalla es precisamente esa, la de aquel que sigue cumpliendo mientras internamente se pregunta si continuar así no terminará destruyendo aquello que intenta ofrecer. Esa lucha, silenciosa y prolongada, fue el verdadero núcleo de su historia y la antesala inevitable de la decisión que vendría después. La decisión que Jonathan Morris tomó en 2019 no fue impulsiva, ni nació de un momento de crisis visible. Fue el resultado de un proceso largo, madurado en silencio y sostenido por un discernimiento serio. Durante años había intentado integrar su vocación con una vida interior cada vez más tensionada, pero llegó un punto donde continuar significaba sostener una apariencia que ya no coincidía con su verdad más profunda. En ese contexto, optar por salir no fue un gesto de ruptura, sino un acto de honestidad. Mientras se encontraba en un año sabático, eligió poner palabras a lo que llevaba tiempo discerniendo y solicitó formalmente la dispensa del estado clerical. Lo hizo con claridad y sin rodeos, afirmando que su decisión no estaba motivada por una relación concreta ni por un rechazo a la fe o a la iglesia. Esa aclaración fue clave,
porque desmontó de inmediato las lecturas fáciles que suelen acompañar estos casos. No se iba por alguien, se iba en busca de paz espiritual y libertad interior para seguir lo que entendía como la voluntad de Dios para su vida en ese momento. La respuesta institucional fue sobria y ordenada. Fue retirado del ministerio activo conforme al derecho canónico y la dispensa fue concedida sin convertir el proceso en un espectáculo público. No hubo reproches ni humillaciones, tampoco celebraciones. Hubo reconocimiento de un límite humano que ya no podía ser ignorado. Salir sin destruir significa precisamente eso, no dinamitar el pasado, no negar lo vivido, no atacar la institución que lo formó. Jonathan Morris no desacreditó el sacerdocio, ni relativizó su valor. Simplemente aceptó que forzarse a permanecer habría sido espiritualmente destructivo. Esa salida, discreta y firme, dejó una herida silenciosa en muchos fieles que no entendían cómo alguien tan visible podía irse sin escándalo, pero también dejó un mensaje profundo. A veces la fidelidad no consiste en resistir a toda costa, sino en tener el coraje de reconocer cuando una vocación, tal como se está viviendo, ya no puede sostenerse en verdad. Después de dejar el ministerio, Jonathan Morris no eligió el camino que muchos esperaban, ni el que suele generar más ruido. No apareció en campañas contra la Iglesia, no convirtió su historia en un manifiesto, ni buscó justificar cada decisión ante la opinión pública. Optó por algo mucho más difícil en una cultura de exposición permanente, el silencio y la reconstrucción discreta. Dejar el ministerio no significó borrar su pasado, sino aceptar que una etapa había terminado y que otra debía comenzar sin resentimiento ni revancha. Poco a poco fue reordenando su vida en un ámbito distinto, alejándose del protagonismo religioso y enfocándose en un trabajo profesional fuera del altar, donde pudo ejercer sus capacidades sin cargar con expectativas espirituales que ya no podía sostener. Ese tránsito no fue presentado como una victoria ni como una liberación triunfal, sino como un proceso humano de reubicación interior. Con el tiempo anunció su compromiso y más tarde contrajo matrimonio, confirmando de forma coherente aquello que había expresado durante su discernimiento, el deseo profundo de formar una familia. Para muchos fieles ese paso fue doloroso, para otros fue la confirmación de que su decisión no había sido improvisada. Lo significativo no fue el hecho en sí, sino la manera en que lo vivió, sin provocación, sin discursos incendiarios y sin necesidad de desacreditar lo que había sido su vida sacerdotal. Jonathan Morris dejó de ser sacerdote, pero no se convirtió en enemigo de la fe ni de la Iglesia. Simplemente cambió de estado de vida y asumió las consecuencias con sobriedad. Esta etapa muestra que su salida no buscaba destruir, sino sanar, que no todo final necesita escándalo para ser real, y que hay decisiones que, aunque duelan, pueden vivirse con respeto y coherencia. La vida nueva que comenzó no fue una negación de la anterior, fue una continuación distinta, marcada por la aceptación de un límite y por la búsqueda honesta de una paz que durante años había sido esquiva. La historia de Jonathan Morris deja al descubierto una lección que incomoda, porque no señala solo a una persona, sino a una mentalidad colectiva que muchas veces se instala sin que nos demos cuenta. Cuando convertimos a los sacerdotes en ídolos, dejamos de verlos como hombres concretos y empezamos a exigirles una perfección que no corresponde a su condición humana. La idealización puede parecer admiración, pero en el fondo es una forma sutil de deshumanización. Se espera que no duden, que no se cansen, que no se quiebren, que siempre tengan respuestas claras y una fe inquebrantable, como si la gracia eliminara automáticamente la fragilidad. En ese esquema, el sacerdote deja de ser un servidor del Evangelio y pasa a ser un símbolo que debe sostener expectativas ajenas, muchas veces imposibles. El problema no es valorar a los sacerdotes, sino confundir la vocación con una imagen idealizada que no admite límites. Cuando alguien es elevado a modelo perfecto, cualquier fisura se vive como traición y cualquier salida como fracaso absoluto. Pero el cristianismo no se construye sobre héroes impecables, sino sobre personas frágiles sostenidas por la gracia. Los apóstoles dudaron, huyeron, se equivocaron, y aún así fueron llamados. Olvidar eso genera una presión silenciosa que puede ser devastadora para quienes viven el ministerio desde dentro. El caso de Morris muestra cómo la admiración constante puede convertirse en una carga que aísla, porque nadie se atreve a acompañar de verdad a quien parece tenerlo todo resuelto. Esta lección también interpela a los fieles, porque obliga a revisar cómo miramos a quienes nos acompañan espiritualmente. ¿Buscamos personas reales o figuras ideales? ¿Acompañamos procesos humanos o solo defendemos imágenes sin grietas? Cuando la Iglesia y los fieles confunden santidad con perfección visible, el resultado no es una fe más fuerte, sino una presión que desgasta vocaciones. Reconocer esta lección incómoda no debilita el sacerdocio, lo humaniza. Y solo una vocación vivida desde la verdad, no desde la idolatría,
puede sostenerse en el tiempo sin romperse por dentro. La historia de Jonathan Morris no se cierra con un juicio definitivo, ni con una frase rápida. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de la imagen, a reconocer la fragilidad humana y a entender que una vocación no se mide por los aplausos, sino por la verdad con la que se vive. No habla solo de un sacerdote que se fue, habla de una iglesia, de unos fieles y de un tiempo que muchas veces idealiza, exige y presiona sin detenerse a acompañar. Si este video te ayudó a comprender esta historia desde una mirada más profunda y humana, te invito a darle like y a suscribirte al canal para seguir reflexionando juntos sobre temas que muchos prefieren simplificar o callar. Déjame en los comentarios qué opinas de este caso y cómo te hizo sentir esta historia. Tu reflexión también es importante, y ahora no te vayas. Mira el video que está apareciendo en pantalla porque es aún más interesante y apasionante que este y te ayudará a entender otra historia que te va a sorprender.